Voy a compartirles, pantalla. Espérenme un segundito, abro la presentación. Y les comparto pantalla. Listo, yo voy a estar mirando esta pantalla porque ahí es donde tengo la presentación. Entonces, si de pronto intervienen y no los miro, es porque, o no las miro, es porque voy a estar acá, pues, mirando la presentación. Entonces, voy a compartirles esta pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo ya ahí? Sí, señora, profe. Listo, perfecto. Entonces, Yo no, profe. bueno, ok, Ya, espérame. profe, ya. Sí, listo, vale. Entonces me voy a adelantar aquí un poquito, es porque, pues digamos que esta fue la presentación que se utilizó en el periodo pasado, pero pues me pareció muy completa, entonces quise como replicarla en este periodo, sabiendo que en este periodo hay pues digamos hay una modificación un poquito con respecto a la pregunta que hacen en la guía y en la guía pues solo se tocan 2 propiedades coligativas de las 5. Entonces, pues digamos que aquí nos va a sobrar información, pero voy a darla exclusivamente como hasta donde pues vamos a abarcar en este tema. Hoy entonces vamos a ver lo que son las propiedades coligativas y cuando estamos hablando de propiedades coligativas tenemos que pensar en que ya no es la propiedad de una sustancia pura, sino la propiedad que adquiere una mezcla o una solución, ¿cierto? Una mezcla de soluto y solvente que pasa a ser una solución. Entonces aquí dice que son también llamadas propiedades colectivas y esa palabra colectivo tiene que ver es por el hecho de que ya no es una sustancia pura, sino el colectivo que forma un soluto más un solvente. Entonces dice, son propiedades de las disoluciones de no electrolitos que dependen solo del número del soluto en la disolución y no de la naturaleza de las partículas del soluto. Cuando aquí dice el número de soluto es la cantidad de soluto. Entonces, esas propiedades van a cambiar de acuerdo a la cantidad de soluto que vamos a agregar a esa solución. Entonces, estas partículas pueden ser átomos, iones o moléculas. Son aquellas que están bastante relacionadas con el cambio de las propiedades físicas que presentan los solventes cuando se adiciona una cantidad específica de un soluto no volátil. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de propiedades físicas, entonces estamos hablando de ese cambio que puede tener la materia. Entonces es ese cambio de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Entonces, ¿cómo se ven afectados esos cambios cuando añadimos un soluto? Vamos a pensar eso. Imagínense que nosotros estamos hirviendo agua para preparar, por ejemplo, para preparar, digamos, café, ¿sí? Entonces al agua le vamos a echar azúcar. Cuando nosotros vemos que el agua ya está burbujeando, es decir, está en su punto de ebullición, y le añadimos azúcar, nosotros vemos que inmediatamente el agua como que ya deja de generar esas burbujas y como a pasar tan rápido a ese estado de vapor. Simplemente es como si
entre comillas, se bajara la temperatura. No es que se baje la temperatura, sino que cuando se mezcla el agua con un solvente, permítanme, yo pongo aquí el lápiz, cuando se mezcla el agua, con un soluto, resulta que el punto de ebullición aumenta, ¿sí? Entonces vamos a necesitar más temperatura para poder evaporar ese solvente. Y esto ocurre es por la interacción que hay entre las moléculas de azúcar con el agua. Entonces, como ya hay una interacción acá, el hecho de que estas moléculas pasen a estado de vapor, pues se va a hacer más difícil. Por favor, yo me paso aquí rápidamente a Zoom para poder dar acceso aquí. Bueno, muy bien. Listo, entonces les voy a poner este videíto que representa. Pues, ¿están escuchando el audio? Sí, señora. Bueno, perfecto. El video no se oye, profe. Ah, ok, listo. Entonces esperen un segundito. Yo me devuelvo. A ver si acá en el Zoom me deja compartir el audio de Apply Background Effect. Espérenme, yo miro a ver si puedo compartir el audio del computador. Bueno, como que voy a tener es que compartirles la presentación. Espérenme a ver un segundito. Yo miro otras opciones acá. Audio devices. Cámara. Ay, yo creo que no voy a poder compartirles el, el video porque no sé. Device. Vamos a ver. Denme un segundito, yo miro acá. Voy a dejar de presentar y miro acá la opción, cómo se compartir audio en Teams. Denme un segundito.
Ok, listo, ya. Ya, entonces encontré por dónde. Entonces aquí cuando le doy compartir, tengo que incluir sonido. Ah, ok. Una dependencia. Support and player content. Listo. Entonces aquí estamos. Yo creo que ya están viendo otra vez mi pantalla, ¿cierto? Ay, me disculpan ahí. Señora profe. Listo, me disculpan ahí este momentico. Oh, ups. Eso, entonces vamos a ver si ahí ya. Ahí sí escuchan. No, señora. Todavía no. Oh, ¿cómo así? Listo, entonces esperen un segundito. Aquí vamos a darle escape. Y me voy a entrar acá. Estamos admitiendo a Esmeralda. Dejo de compartir. Listo, aquí le doy compartir. Incluir audio. Y esta. Listo. Este videito es súper chévere, ojalá lo podamos ver. Hola, ¿cómo están? Ay, sí. Yo estoy de paseo Ahora sí, profe, gracias. Listo. y me trajo a patinar sobre hielo en esta laguna congelada. La verdad es que el patinaje en hielo no es lo mío. Lo intenté, pero me caía harto, entonces mejor me fui al borde a mirar cómo patinaban los demás. Y mientras estaba ahí, me puse a pensar, un momento, si esta laguna está formada principalmente por agua, igual que el mar, ¿por qué no puedo patinar en el mar? Mi amiga me escuchó y me dijo, yo creo que es porque tienes pésimo equilibrio. Pero ese no era el punto era, ¿por qué el mar no se congela y esta laguna sí? Si están muy cerca y deben estar a temperaturas muy similares. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el tema de este video, las propiedades coligativas de las soluciones, que incluyen la disminución del punto de congelación, aumento del punto de ebullición, disminución de la presión de vapor y la presión osmótica. En este video nos vamos a enfocar en las dos primeras. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el agua de esta laguna y el agua de mar? Exactamente, la concentración de sales. El mar tiene mayor concentración de sales, por lo que se congela a menor temperatura, constituyendo un ejemplo de lo que se denomina crioscopía o descenso crioscópico. ¿Suena raro? No te preocupes, son solo palabras rimbombantes para decir que disminuye el punto de congelación. Dicho descenso se da de acuerdo a la siguiente ecuación. Esta ecuación nos indica que la disminución de la temperatura de congelación se calcula como el producto entre una constante propia del solvente, la molalidad de la solución y un factor I que corresponde al número de partículas que produce el soluto al disolverse. Por ejemplo, la sal común, de fórmula NaCl, es un compuesto iónico que al disolverse en agua se disocia de acuerdo a la ecuación. Por lo tanto, si quisiéramos calcular cuánto disminuye el punto de congelación del agua al agregarle sal, deberíamos considerar un factor I igual a 2, ya que por cada mol de cloruro de sodio que agreguemos a la solución se van a producir 2 moles de iones. En cambio, si agregamos azúcar, sacarosa, el valor de I es 1, porque esta molécula se disuelve sin disociarse. Como mi amiga sigue patinando, voy a entretenerme calculando a qué temperatura se congela el agua del mar. En la tabla se muestran las concentraciones molales promedio de distintos iones en el agua de mar. Como las propiedades coligativas solo dependen del número de partículas disueltas y no de la identidad de las mismas, podemos sumar peras con manzanas, o en este caso cloruros con sulfatos y bicarbonato. Al hacer esta suma, obtenemos una concentración total de 1,097 mol de iones por kilo de agua. Si recordamos la ecuación del descenso crioscópico, podemos ver que para calcular cuánto disminuye el punto de congelación del agua en la solución, necesitamos además el valor de la constante Kc, o constante crioscópica, cuyo valor para el agua es 1,86 grados Celsius por molar. Considerando que en la tabla se nos entregan las concentraciones de iones ya disociados,
no es necesario considerar el factor I. Por lo tanto, la disminución del punto de congelación del agua va a ser 2,04 grados Celsius. Es decir, el agua de mar se va a congelar a 2,04 grados Celsius menos que el agua pura. Considerando que el punto de congelación del agua pura es 0 grados Celsius, el agua de mar se congelaría a menos 2,04 grados Celsius. O sea que igual podría patinar en el mar, pero habría que esperar que la temperatura bajara aún más para que se formara una capa de hielo gruesa como en la laguna. Y también tendría que mejorar un poco mi equilibrio. Ya vimos cómo cambia el punto de congelación de un solvente al agregarle un soluto no volátil. Pero ¿qué pasa con el punto de ebullición? Para comprender esto tenemos que recordar que un líquido está continuamente evaporándose. Es decir, hay algunas de sus partículas que tienen mayor energía cinética y pasan a la fase vapor. Cuando se alcanza un equilibrio, va a haber un cierto número de partículas que van a estar pasando de la fase líquida a la fase gaseosa y también otras que van a estar pasando de la fase gaseosa a la fase líquida. Y eso va a ocurrir con la misma velocidad. En ese punto, en el equilibrio, las partículas que están en la fase gaseosa ejercen una presión, que se denomina presión de vapor. Al agregar un soluto no volátil a un solvente, disminuye la presión de vapor. Esto corresponde a una segunda propiedad coligativa, la tonoscopía o disminución de la presión de vapor. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión externa, de manera que las partículas pasan a la fase gaseosa. Como la adición de un soluto no volátil hace que disminuya la presión de vapor, se va a necesitar más energía para que esta presión iguale a la presión externa. Por lo tanto, al agregar un soluto no volátil se va a producir un aumento del punto de ebullición, lo que constituye nuestra tercera propiedad coligativa, también conocida como aumento ebulloscópico o ebulloscopía. Aquellos que disfruten cocinando cosas sofisticadas como fideos con salsa pueden apreciar este efecto cuando ponen a calentar agua en una olla, la dejan hervir y le agregan sal una vez que ya está hirviendo. Van a notar que el burbujeo disminuye y tienen que esperar un ratito más para que vuelva a producirse la ebullición. Podemos calcular cuánto es el aumento del punto de ebullición usando una ecuación muy similar a la del descenso crioscópico, solo que esta vez la constante corresponde a una constante ebulloscópica, también propia del solvente, y el cambio de temperatura es un aumento. Para el agua, el valor de la constante ebulloscópica es 0,52 grados Celsius por molar. No sé tú, pero yo prefiero las recetas que vienen en unidades químicas de concentración. Así que si la receta de fideos dice que hay que agregar 0,5 mol de sal en 1 kilo de agua, el aumento del punto de ebullición de esta solución sería de 0,52 grados Celsius. O sea, esta solución va a ebullir a 0,52 grados Celsius más que el agua pura. Si consideramos que el punto de ebullición del agua pura a nivel del mar es de 100 grados Celsius, entonces el punto de ebullición de esta solución sería 100,52 grados Celsius. Bueno, mi amiga patinadora ya logró hacer su triple flip, así que nos vamos a la casa a preparar los fideos. Te dejo la tarea de averiguar para calcular la disminución de la presión de vapor y la presión osmótica. Hasta el próximo video. Bueno, listo. Quería mostrarles ese videito porque creo que ya muestra como de una pues, manera muy coloquial y muy práctica pues al menos estas dos propiedades coligativas, que es la disminución del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición, que van a ser las dos propiedades coligativas que vamos a trabajar en la tarea. Pues respecto a la disminución del punto de congelación, otro ejemplo que tal vez no lo vemos aquí cotidianamente, pero que sí hemos visto esta práctica en otros países donde cae nieve, es el adicionar sal o sales a las carreteras para poder derretir esa superficie o esa capa de hielo que se forma, porque esas capas de hielo que se forman en las carreteras pueden llegar a ser muy peligrosas porque ya la fricción de las llantas con el pavimento no es la misma, entonces queda muy liso y se presta para muchos accidentes. Entonces, en países donde cae nieve, pues hay una práctica que es adicionar sal a las carreteras para que el punto de congelación del agua disminuya, es decir, que se necesite que la temperatura ambiente esté aún más baja
para poder que se dé el congelamiento o la solidificación de esa agua que hay allí. Entonces aquí vemos que el punto de congelación es la temperatura a la cual un material pasa del estado líquido al estado sólido con un ordenamiento molecular. El descenso crioscópico solo depende de la naturaleza del disolvente y de la cantidad de soluto disuelta. Es decir, es independiente de la naturaleza de este último. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No, cuando nosotros decimos que se añaden sales a la carretera, no necesariamente es la sal de cocina, cloruro de sodio, no. Pueden ser sulfatos, pueden ser otras sales de menor costo, porque no depende de la naturaleza del soluto, sino de la cantidad, ¿sí? Entonces, si tenemos una gran cantidad de ese soluto disuelto, pues vamos en esa misma proporción a disminuir la temperatura de congelación. Entonces dice, cualquier soluto en la misma cantidad produciría el mismo efecto. Analicemos entonces la siguiente imagen. Aquí tenemos el agua en forma de hielo. Entonces está mostrando que el punto de congelación del agua pura es de 0 grados Celsius y que si añadimos cierta cantidad de soluto, pues lo que vamos a hacer es disminuir, aquí en este caso en 5 grados, esa temperatura de congelación. Entonces dice, cuando se añade soluto a un solvente puro, este impide la solidificación a la temperatura característica. Se necesita de una disminución aún más drástica de la energía para lograr el ordenamiento de las moléculas. Dicho descenso en el punto de congelación del solvente es proporcional al número de partículas disueltas. Entonces, como es proporcional al número de partículas disueltas, aquí esa explicación está escrita matemáticamente. ¿Qué quiere decir? Que esa diferencia de temperatura, es decir, de 0 a -5, la que vimos allí, esa diferencia de temperatura de congelación va a ser igual a una constante de congelación, que esta constante está tabulada, o sea, hay tablas que te dicen cuál es la constante de congelación de un solvente específico. Por la molalidad, miren que aquí en la molalidad estoy relacionando las moles del soluto sobre los kilogramos de solvente, ¿sí? Entonces miren que aquí tiene la relación entre las moles del soluto y el solvente que estamos adicionando. Entonces, esa diferencia de la temperatura de congelación también se puede medir como la temperatura del disolvente puro menos la temperatura de congelación de la disolución. Generalmente, a no ser de que tengamos un termómetro o algo con que medir esta temperatura de congelación de disolución, pues digamos, si tenemos un termómetro, pues la podemos medir experimentalmente, pero generalmente esto es lo que nos piden calcular. ¿A qué temperatura se va a congelar esta solución formada por este soluto y este solvente? Entonces lo que yo voy a hacer es despejar esta ecuación. Este está restando, pasa a sumar al otro lado, y este está sumando, pasaría a restar al otro lado, ¿sí? Entonces la temperatura de congelación de la disolución sería la temperatura del disolvente puro, la temperatura de congelación del disolvente puro, menos ese cambio de temperatura de congelación, que lo hallamos con la constante y la molaridad, ¿sí? Entonces miren que es bien sencillo, de pronto el concepto es muy práctico y la representación matemática es bien sencilla. Vamos a hacer ejercicios y verán que ustedes van a quedar, les va a ser muy sencillo resolver este último punto. Listo, entonces vamos a mirar un ejercicio. Dice, determine
la variación, entonces es cuando me dicen variación es este delta, determine la variación en el punto de congelación de una solución. Espérenme que alguien me está pidiendo acá acceso. Entonces, admitir. Listo. Entonces aquí me dicen, determine la variación en el punto de congelación de una solución que se preparó disolviendo 100 gramos de cloruro de sodio, el soluto, 100 gramos de soluto, en 300 mililitros de agua. Entonces, aquí me dan la información de esta constante. Recuerden que esta constante son tablas. Esas constantes son universales y son tablas. Entonces, siempre en el ejercicio me van a dar esa constante de congelación. Si no me la dan, yo puedo buscar constante de congelación ¿de quién? Del agua, porque me están diciendo que mi solvente es el agua. Entonces es de menos 1.86 grados Celsius por kilogramo por mol. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Determine la variación. Entonces, esto es lo que se desea calcular. Tenemos la constante, ¿cierto? Se conoce. Y la molalidad, pues nosotros ya sabemos calcularla. El soluto es cloruro de sodio. Recuerden que la molalidad, voy a escribir por acá. Recordemos a qué es igual la molalidad. M minúscula. ¿Es igual a quién? A las moles del soluto. Mol del soluto. Sobre los kilogramos de solvente. ¿Cierto? Entonces, miren que aquí tenemos, debemos identificar primero quién es el soluto y quién es el solvente. Entonces, aquí nos dice que se preparó disolviendo. Recuerden que siempre el soluto es lo que se disuelve en el solvente. Entonces, aquí me están diciendo que el soluto, dice, se preparó disolviendo 100 gramos de cloruro de sodio. Entonces, soluto, tenemos 100 gramos de NaCl, de cloruro de sodio. ¿Sí? Y 100 gramos de cloruro de sodio en 320 mililitros de agua. Entonces, de solvente tenemos 320 mililitros de agua. Aquí ustedes me van a decir, profe, pero ahí tenemos el solvente en mililitros y no en kilogramos y no nos dan la densidad, ¿cierto? Para cambiarlo a gramos y ya luego a kilogramos. Recuerden que siempre, si el solvente es agua, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Es decir, si es agua pura, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Entonces, tener 320 mililitros, si lo dividimos por 1, gramos sobre mililitro, pues lo que vamos a obtener como masa va a ser 320 gramos de agua, ¿sí? Pero exclusivamente porque es agua, ¿sí? Entonces, este solvente es equivalente a tener 320 gramos de agua. Ahorita sí se nos parece ya más, ¿cierto? Aquí ya tenemos estos 100 gramos de NaCl, los pasamos a moles, que ya sabemos pasar de gramos a moles. Y este solvente lo pasamos de gramos a kilogramos, ¿sí? Entonces, lo primerito que vamos a hacer, hallamos las moles de NaCl. Entonces, recuerdan que en la tabla periódica buscamos
el sodio, que pesa 23, está una vez, y el cloro, que pesa 35.45. Que también está una vez. Entonces, el peso molecular viene a ser 58.45. 58.45 gramos por cada mol. Entonces, miren acá, tenemos 100 gramos de NaCl por una mol de NaCl pesa 58.45. Lo podemos hacer así en factor unitario o lo podemos hacer como lo sabemos calcular, que N es igual a ¿quién? A los gramos del soluto sobre el peso molecular. ¿Sí? Entonces, N vendría a ser igual a 100 dividido 58.45. Miren que es exactamente lo mismo que tenemos acá. 100 dividido 58.45. Entonces esto me da 1.71 mol. Entonces miren que ya tenemos esta partecita. Este solvente, entonces tenemos 320 gramos de agua. Entonces aquí voy a ponerlo aquí a un ladito. 320 gramos de agua por 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Sí? A 1000 gramos. Entonces esto me da 0.320. kilogramos. Entonces miren lo chévere, ya tenemos las moles y ya tenemos el kilogramo de solvente. Entonces ya no es sino hacer la operación. Vamos entonces aquí. Entonces aquí dice segundo pasito, hallamos los kilogramos de agua. Entonces 320 mililitros de agua, aquí lo están multiplicando por la densidad. 1 mililitro de agua tiene 1 gramo de agua, es decir, la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Y aquí estamos diciendo que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces esto me da 0.320 kilogramos de agua. Tercero, hallamos la molalidad. Entonces recuerden, molalidad, moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Y pues aquí nos queda calculadita la molalidad. Listo, chuleada la molalidad. Tenemos la constante, ya podemos calcular el delta de C. Entonces aquí tenemos que el delta, el cambio de la temperatura de congelación es igual a la constante por la molalidad. Entonces aquí tenemos el valor de la constante, 1.86, por la molalidad que la calculamos, es de 5.34 mol por kilogramo. Cancelamos moles, cancelamos kilogramos. Una pregunta. Sí, señora. La constante de la que usted habla, eso cambia dependiendo del ejercicio, ¿cierto? La constante cambia dependiendo del solvente. Si el solvente es agua, va a ser 1.86 grados Celsius por kilogramo por mol. Si es otro solvente, por ejemplo, etanol o, no sé, gliceraldehído, cualquier otro solvente, la constante cambia y hay tablas para ello. O el ejercicio pues lo va a dar, ¿sí? Si el solvente es diferente. Pero si el solvente es agua, va a ser esta.
Listo, gracias por la pregunta. Listo, entonces aquí ya calculamos la diferencia en la temperatura de congelación, que era lo que nos estaban pidiendo. Y miren que aquí me añadieron otra preguntita. ¿A qué temperatura se congelará la disolución? Cierto, ya me habían pedido determine la variación en el punto de congelación. Ya la calculamos, la variación. Pero me añadieron otra, miren que en el anterior no estaba. Me añadieron esta otra preguntita. ¿A qué temperatura se congelará entonces la disolución? Entonces, listo, ya determinamos el delta, el cambio de la temperatura de congelación. Entonces aquí decimos que la temperatura de congelación de la disolución es igual a la temperatura de congelación del disolvente puro menos la temperatura, menos el cambio de la temperatura de congelación. Entonces, ¿cuál es la temperatura de congelación del agua? ¿Cuándo el agua se vuelve hielo? ¿A qué temperatura el agua se vuelve hielo? Alguien que abra el micrófono y nos cuente. En el video nos dijeron, si se acuerdan. ¿Alguien? Bueno, la temperatura de congelación del agua es a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces, recuerden que en la escala de temperatura, los grados Celsius, cuando determinaron esa escala de temperatura, dijeron que 0 grados centígrados era el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados, ¿cierto? En condiciones normales, quiere decir a una atmósfera de presión. Entonces, la temperatura de congelación del agua vendría a ser 0 grados centígrados, temperatura de congelación del disolvente puro, 0 grados centígrados, menos el cambio de la temperatura, menos 9.93 grados Celsius. Entonces, la temperatura a la que se va a congelar esa disolución de cloruro de sodio va a ser a menos 9.93 grados centígrados. Entonces, miren, el agua solita, el agua pura, se congela a 0 grados centígrados. Pero si le echamos 100 gramos de sal de cocina, se va a congelar a menos 9.93 grados Celsius. Miren todo lo que baja. Baja un montón esa temperatura de congelación. Yo quiero saber si hasta ahí hay claridad como con el concepto, porque digamos que resolver la fórmula es más sencillo, pero el concepto, apropiar bien ese concepto es bien importante. Les voy a decir por qué. Ustedes saben que un carro para que pueda manejar se necesita agua, ¿cierto? Que se le echaba a los radiadores ahora años, agua, pero que ahorita venden unos líquidos, ¿cómo es que se llama eso? Un líquido refrigerante, ¿sí? Pero que digamos que en los carros ya de más añitos uno todavía les echa agua. ¿Qué pasa si un carro de esos está en un país donde cae nieve y donde la temperatura de afuera está por debajo de los 0 grados centígrados? Miren que, por ejemplo, Canadá alcanza los menos 20 grados. ¿Cierto? Una cosa pues súper fría, súper frío. Si el radiador de un carro tuviera agua, pues de una vez queda congelado y prender el carro sería un peligro, ¿cierto? Se congela y uno se tira el motor. Entonces, lo que hacen allá son líquidos refrigerantes y ese líquido refrigerante tiene una temperatura de congelación muy bajita. ¿Y cómo lo hacen? Con mezclas de sales para poder que no se congele
rápido esa, pues para que no se congele a esa temperatura 0 grados centígrados el agua. Entonces miren que es muy útil este conocimiento. Por ejemplo, si uno está en un sitio donde cae nieve, voy a volver a poner el tema, y yo tengo agua en el piso, agua congelada, pero sé que necesito descongelar esa agua porque es peligroso tener unas escaleras congeladas, por temas, incluso se puede uno resbalar y matarse fácilmente, ¿cierto? Entonces, yo podría calcular cuánta sal tengo que añadir para disminuir, miren, casi que hasta 10 grados, casi que hasta 10 grados ese punto de congelación y poder derretir ese hielo. ¿Sí? Entonces miren que es bien útil, bien útil el concepto. Quiero saber si hasta ahí vamos bien, si les aparece, pues si hay alguna duda. Bueno, Profe, yo igual tengo una pregunta. sí, Michelle, dime. ¿En la disolución siempre va a ser agua o podemos encontrar algún otro compuesto? El solvente no siempre es agua, puede ser otro compuesto, pero si es otro compuesto, a ustedes les van a decir cuál es ese compuesto y cuál es la temperatura de congelación de ese compuesto, porque pues, o uno la puede consultar, ¿cierto? Uno puede buscar en Google temperatura de congelación del etanol, por ejemplo, y ahí le sale la temperatura. Ahorita hacemos el ejercicio. Pero ya digamos que de las sustancias puras conocemos esa temperatura de congelación de la sustancia pura. Ya nosotros lo que hacemos es calcular este delta para poder saber a qué temperatura se me va a congelar esa disolución. Bueno, igual si van resultando más preguntitas, me van abriendo el micrófono, que somos poquitos, entonces aprovechen. Bueno, el otro, la otra propiedad coligativa que vamos a ver es la elevación en el punto de ebullición. Entonces, miren que este es ya lo contrario. El punto de ebullición sería ese momento en el que el agua se está convirtiendo en vapor, ¿cierto? En vapor de agua. Quiere decir que las moléculas de agua que están acá tienen una energía cinética tan alta que ya están en su estado de vapor y empiezan a migrar como al ambiente, ¿cierto? ¿Cuándo pasa esto? Cuando la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Por eso nosotros decimos que la temperatura de ebullición del agua en una atmósfera de presión, que sería a nivel del mar, hierve a 100 grados centígrados. Nosotros vamos subiendo en altura, entonces la temperatura de ebullición en el mar es diferente a la temperatura de ebullición en Bogotá, porque la presión atmosférica en Bogotá es menor, entonces la temperatura de ebullición va a ser más, no va a ser a 100 grados centígrados, sino que va a ser a 90 y pico, ¿cierto? Entonces, así vamos pues varía de acuerdo a la presión atmosférica. Aquí lo único, les digo eso es por una gráfica que ya viene adelante. Entonces, aquí no nos vamos a enfocar en la presión, sino cómo afecta la temperatura de ebullición. Vamos a suponer que siempre todos los experimentos los vamos a hacer a nivel del mar, a una atmósfera de presión. Entonces, ¿qué pasa si yo a esto le añado sal, como decía la niña del video? ¿Qué pasa si yo le añado sal? Entonces, cuando yo le añado sal a esta agua, se deja de producir estas burbujas y es como si yo necesitaría más temperatura para poder evaporar esta agua que ya tiene sal. ¿Por qué? Porque las partículas de sal
empiezan a interactuar con el agua, con las moléculas del agua, como atrayéndolas, ¿sí? No dejándolas evaporarse. Entonces, esta interacción hace que yo necesite más temperatura para poder evaporar el agua. Muy bien, entonces aquí dice, recordemos que el punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor de un material líquido igual a la presión atmosférica. Por ejemplo, el agua con sal hierve a mayor temperatura que el agua sin sal. Esto debido a que la sal modifica las propiedades características del agua. La elevación del punto de ebullición se define como el punto de ebullición de la disolución menos el punto de ebullición del disolvente puro. Miren lo parecidas que son las fórmulas. Entonces aquí tenemos esa diferencia del punto de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición del compuesto puro, perdón. Bueno, esto no borra, entonces va a tocar así. La temperatura de ebullición de la solución, esta es la solución, menos la temperatura de ebullición del compuesto puro, ese es el puro, va a ser ese cambio que necesito para que esto me ebulla, ¿cierto? Me va a representar ese cambio en la temperatura de ebullición. Entonces, ese cambio en la temperatura de ebullición se calcula mediante una constante, que esto está en una tabla, y que depende del solvente, por la molalidad. ¿Sí? Por la molalidad. Miren lo parecido que es. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Dice, calcule la variación en el punto de ebullición de una solución que se prepara disolviendo 10 gramos de glucosa. Entonces, soluto, glucosa, C6, H12, O6, ¿sí? Glucosa, en 300 gramos de agua. Entonces miren que aquí el solvente también es agua. Agua. Este es el soluto. Y este es el solvente. Del soluto tenemos 10 gramos. Y de solvente tenemos 300 gramos. ¿Sí? Entonces me dicen que calcule la variación en el punto de ebullición. Entonces, la variación en el punto de ebullición va a ser igual, esto es lo que se desea calcular, a la constante por la molalidad. Entonces miren que aquí tenemos la constante del punto de ebullición del agua. ¿Sí? Ojo, para el punto de congelación es una constante y para el punto de ebullición es otra constante. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la constante de ebullición del agua. Muy bien. Entonces, lo primero, el procedimiento es exactamente igual. Lo primerito que vamos a hacer es que vamos a hallar las moles de glucosa. Entonces, el peso molecular de la glucosa es 180 gramos por cada mol. Entonces, 10 gramos de glucosa dividido 180, esto me da 0.055 moles. Ya tengo las moles. Recordemos entonces que la molalidad es igual a las moles del soluto sobre los kilogramos de solvente. Y aquí tenemos gramos de solvente. Si pasamos estos gramos a kilogramos, tendríamos 300
gramos de agua por 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces aquí tendríamos 0.3 kilogramos. Miren que aquí ya tendríamos moles de soluto, kilogramos de solvente, es decir, ya tendríamos la molaridad y ya tenemos la constante. O sea que ya podríamos calcular ese delta. Vamos acá. Entonces, hallamos la concentración molar. Ahí está, las moles de soluto sobre los kilogramos de agua. Aquí tenemos la concentración molar. Y pues ya calculamos el delta de temperatura, que sería la constante, 0.52, por la molaridad que acabamos de calcular, que era 0.183. Y aquí nos da que el delta de la temperatura de ebullición es de 0.095 grados Celsius. Recuerden entonces que el delta de la temperatura de ebullición dijimos que era la temperatura de la solución menos la temperatura de ebullición de la sustancia pura. Vamos a despejar esta temperatura para saber, sabiendo que la temperatura de ebullición del solvente es 100 gramos centígrados, vamos a determinar la temperatura de ebullición de dicha solución. Entonces, ¿cuál sería esa temperatura de ebullición de la solución de agua y azúcar? Si conocemos la temperatura de ebullición del agua, que es 100 grados centígrados, y ya acabamos de calcular el delta de la temperatura de ebullición. Entonces, este está restando, pasa a sumar al otro lado. O sea que la temperatura de ebullición de la solución es la temperatura de ebullición de la sustancia pura más el delta de la temperatura de ebullición. Entonces aquí tenemos que este lo conocemos, que es, ahí no lo dicen, es 100 grados centígrados, la sustancia pura, 100 grados centígrados. Y el delta ya lo calculamos anteriormente, que era 0.52, 0.187 el delta. Entonces pues ya sería 0.187 más 100 grados Celsius. Esto me da 100.187. Quiere decir que aumenta en 0.187 la temperatura de ebullición del agua. O sea, pasaríamos de 100 a 100.87. Preguntas hasta allí. Bueno, entonces, en la guía a ustedes les dicen que con la molaridad que hallaron en el ejercicio anterior, calculen el delta de la temperatura de ebullición y que cuánto cambiaría la temperatura si el solvente es agua, creo que es algo así. Entonces miren que ya tenemos todos los elementos para resolver ese tercer ejercicio. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Estoy realizando el ejercicio 3. Sí. Bueno, yo miro de acuerdo al 1 y al 2, de acuerdo a esos resultados, pues voy a obtener la modalidad, ¿verdad? Y acá me dice calcular el punto de ebullición de la disolución. Tener en cuenta que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados a un átomo de presión. A una atmósfera de presión, sí. Y su, no entiendo, Constante. Su constante es 0,52 grados centígrados sobre mol. Grados centígrados por kilogramo por mol. Míralo acá.
Eso que tú estás leyendo es exactamente igual a esto. Tienes la constante. Te están diciendo cuál es la temperatura, que son 100 grados Celsius, que es el del agua. Y que en el ejercicio anterior tú hallaste la molalidad. ¿Cierto? Entonces sí, el delta de la temperatura de ebullición es igual a la constante, acá ve, por la molalidad. Pues mira, la constante te la están dando, que es la misma que está acá. Y la molalidad tú la hallaste en el ejercicio anterior. Entonces tú ya tendrías el delta. ¿Sí? Y ya luego te pide calcular esa temperatura de ebullición de esa solución. Entonces aquí dicen que es la temperatura del agua pura, que son 100 grados, 100 más el delta, que es el que vas a calcular. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, pues si no hay más preguntitas, nuevamente agradecerles por la asistencia. Les voy a compartir, voy a dejar de grabar ya en este momento y les comparto la asistencia para que me diligencien, por favor. Profe, muchas gracias. Bueno, la verdad yo de estas dos clases